A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare tu calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la gerencia general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilix Arcaya, en la producción de La Otra Vía de Decio Brito Ateán, punto técnico, y nos acompaña George Castillo. En la conducción y moderación, Ligia Perdomo, Aurelio Concheso y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Les recordamos que si desean comunicarse con nosotros, desde luego por vía electrónica, pueden hacerlo haciendo uso de la otra vía @gmail.com, vía Twitter, @la otra vía, @RCR750. Para quienes quieran también acceder a nuestro blog, háganlo por intermedio de www.laotraviarcr.blogspot.com. Nos vemos por rcr.tv. Pueden seguirnos por internet y haciendo uso de sus móviles inteligentes. De luego, pues vamos por Periscope, @RCR750. Y esta ha sido, como todas las semanas anteriores del año 2020, una semana sobrecargada de informaciones de interés económico. Como también lo decimos en La Otra Vía, no pierdan la oportunidad de familiarizarse con todo y cada uno de esos temas con los que estamos conviviendo y que de una u otra forma pues no solamente determinan lo que somos y somos noche y día en nuestro país, sino también ante las inquietudes que nos ha llegado Ligia, y eso por supuesto lo convertimos en un motivo de celebración en este momento para que ella pues entre directo al estudio y también se ocupe la lectura de nuestro editorial que de esta semana pues tiene que ver con un componente activísimo y muy dinámico con respecto a nuestra vida de cada día. Se llama hiperinflación. El título es Socialismo del siglo XXI e hiperinflación eterna. Definitivamente esto como que no va a terminar nunca, porque quienes la dirigen, quienes la enfrentan, parecieran que son cómplices o sencillamente les interesa que se mantenga. Pero bueno, dejemos que se elige que lo haga a través de la lectura de nuestro editorial escrito por Aurelio Conches. Hay quien dice que el colapso venezolano se origina en que existen dos bandos políticos opuestos sin comunicación alguna entre ellos, pero se equivocan. Si eso fuera así, de alguna parte del mundo aparecería un mediador de buenos oficios con la habilidad y el prestigio necesarios para procesar esas, al parecer, intraficables diferencias. Cuando observamos cómo se implementan las políticas económicas, si es que se pueden dignificar con el nombre de políticas, vemos que el problema va más allá, porque en los dos bandos hay también facciones cuyas intenciones parecieran ser evitar cualquier asomo de estabilización económica. Al menos eso es lo que se desprende de cómo el conjunto de acciones gubernamentales recientes logró reintroducirnos en la vorágine hiperinflacionaria con una cifra de inflación para el mes de enero de más de 65%. Cerrando el año 2019, parecía que los planificadores gubernamentales habían aprendido su primera lección de economía 1.01. Una dolarización espontánea iniciada en el tercer trimestre del año se consolidaba a nivel de transacciones comerciales y de servicios, y hasta el propio Nicolás Maduro la reconocía, tal vez a regañadientes, pero con beneplácito. Empresarios, consumidores, prestadores de servicio de todo género y hasta la acorralada y disminuida banca nacional comenzaban a hacer planes para un entorno de al menos estabilidad monetaria, que pudiera ser preámbulo o plataforma de una estabilización con miras a una eventual recuperación económica. Pero al parecer era demasiado pedir. A alguien de la otra facción dentro del bando gubernamental se le ocurrió la peregrina idea de usar el petro, que la primera facción aspiraba a que fuera un ancla monetaria, como forma de lanzar dinero sin respaldo a la calle para bonos navideños. No contento con eso, una tercera facción, o tal vez una subfacción de la segunda, esta vez desde la Asamblea Nacional Constituyente, para no quedarse atrás, pasó a la velocidad del rayo una sobretasa del impuesto más regresivo que tenían a mano,
el IVA, para transacciones hechas en moneda de verdad, es decir, en dólares. En otras palabras, en escasas 6 semanas, lo que parecía un movimiento en la dirección correcta quedaba completamente revertido en cuanto a política monetaria y cambiaria se refiere. Solo falta que desde algún sanedrín del equipo de gobierno alguien dé la voz de partida a los fiscales de la SUNDE para regresar a ese intento fútil de controlar precios en plena hiperinflación. Será interesante ver cómo se dirime ese conflicto interno dentro del llamado socialismo del siglo XXI. Si quienes lograron frenar los tímidos pasos hacia la racionalidad se imponen, veremos un resurgir de las condiciones hiperinflacionarias de 2018, esta vez aún con menor espacio de maniobra gubernamental. Por demás, ese resurgir será en un contexto en el que lo poco que funciona en la tribulada economía es por iniciativa del sector privado. Iniciativa como la de la banca en materia de resguardo de dólares y más recientemente hasta de préstamos en esa moneda y de empresas que empiezan a utilizar la bolsa de valores para financiarse. En ese sentido, presenciaremos en las próximas semanas o meses una suerte de duelo digno de la épica de Doña Bárbara, entre los Athos Altamiras y el miedo, entre la civilización y la barbarie. En este caso, el duelo es entre el regreso a la civilización por la vía de la reinserción en las realidades económicas del siglo XXI, o por el contrario, permanecer en una situación cuyo solo beneficio es para quienes están en capacidad de medrar en una economía en permanente estado de zozobra, en hiperinflación y en contracción de las actividades productivas. Esa última alternativa tiene pocas probabilidades de ser un equilibrio estable, por lo que los venezolanos debemos apostar y esforzarnos porque sea la civilización la que se imponga más temprano que tarde. Bueno, Aurelio, como la hiperinflación como que llegó para quedarse, definitivamente. No sabemos si por necesidad de algunos que dicen ser gobernantes o porque definitivamente no saben ahora cómo salir del paquete en el que nos hemos metido. Lo que tú planteas en el editorial definitivamente se corresponde con la verdad, y es que todo aquello que durante las primeras semanas del año 2020 lucía como una alternativa saludable en función de una economía que estaría tomando un rumbo definido, ahora nos encontramos con que se ha desviado de camino y uno no sabe finalmente a qué nos debemos atener. Lo que sí se percibe, Aurelio, es la contradicción sistemática, ¿no?, de quienes son los agentes económicos en Venezuela. Y fíjate que esta semana a mí me llamó la atención una serie, no sé si Ligia lo observó, pero una publicidad de algunos bancos anunciando que, bueno, ya están listos, ¿no?, para recibir dólares y para negociar con dólares. O sea, la cosa va en serio. Pero por otra parte, como tú dices en el editorial, el gobierno sencillamente se la juega y se lanza con lo de las medidas que se han tomado en materia tributaria. Entonces, uno no sabe si estas contradicciones son parte de alguna estrategia o sencillamente una de estas loqueteras que tenemos los venezolanos en materia gubernamental y particularmente en la parte económica, ¿no? Bueno, Edesio, precisamente tú haces un comentario ahí que no creo que es correcto, de el gobierno, como si el gobierno fuera un ente monolítico con una política trazada para hacer todas las cosas que están sucediendo. El planteamiento del editorial es que no es tal cosa, es que el gobierno es un archipiélago de intereses y que se ve a las claras. Esto de hecho se ve también en el mundo político, pero no es el caso para nosotros comentarlo, pero se ve a las claras que hay alguien en el gobierno que trata de actuar con cierta racionalidad a la dirección de estabilizar la economía por la vía de una, llamémoslo dolarización, no es precisamente eso, por la vía de un ancla monetaria, para hablar más técnicamente. Pero dentro del mismo gobierno hay otras facciones que conspiran contra esa propia línea de acción del gobierno, que parece ser la que emana de Miraflores. Fíjate tú lo que ha sucedido con el IVA a 25% para transacciones en dólares. La ANC, dirigida por Diosdado Cabello, que entiendo que la preside todavía, ¿no?, pasó un decreto ley no sé qué cosa, en el cual se estipula una serie de nuevos impuestos, pero no dice que se harán efectivos a partir de tal fecha, sino dice cuando el gobierno decida aplicarlos, se aplicarán. Y se han aplicado hasta ahora.
No, pareciera que alguien en la ANC, no sé si en la Comisión de Economía o en la misma presidencia de la ANC, decidió poner en apuros a aquellos que están tratando de tomar ciertas medidas racionales alrededor del presidente Maduro. Entonces, hay una incoherencia total, y dentro de esa incoherencia entra lo tercero que tú dices, que es que en el sector privado pareciera que se le está haciendo caso omiso a alguna de estas manotadas, y personeros como de la banca, por ejemplo, esta semana de la banca del Banco del Caribe, continúan ofreciendo servicios para facilitar las transacciones en dólares. Claro, eso es un campo minado también, porque el gobierno o la parte del gobierno que quería ir llevando hacia medidas racionales su política, lo estaba haciendo un poco fuera de la legislación, porque permitieron la dolarización, pero no legislaron para hacerlo parte de la ley de la República. O sea, mantienen las leyes proteccionistas o intervencionistas previas al fenómeno dolarizador. Ahora, la realidad le está jugando una mala pasada, por así decirlo, porque la economía, en términos de transacciones comerciales, se ha dolarizado. De hecho, no hacían las transacciones oficiales, o en el mundo de las mayores empresas que quisieran exportar, etcétera, etcétera. Entonces, hay una dualidad aparente de lucha de poder dentro de las distintas facciones del gobierno en cuanto a qué política aplicar o dejar de aplicar, y por otro lado hay una lucha entre lo que es la ciudadanía tratando de sobrevivir en una economía y los empresarios tratando de sobrevivir e inventando actividades que podrían estabilizar la economía si el gobierno por lo menos se callara la boca, o ciertamente que no fuera contradictoria en las medidas que están tomando, como está sucediendo en estos momentos. O sea, tenemos una situación curiosa, pero inestable, porque eso tiene que ir de una u otra forma. O permiten que cundan las cuentas en dólares y los custodios en dólares, y el gobierno no confisca ese dinero, porque acuérdate que está dentro del país. Pueden perfectamente tomar medidas draconianas y revertir todo lo que se ha ganado en ese sentido en las últimas semanas. O el gobierno se hace de la vista gorda y deja que la economía privada vaya prosperando. Sería interesante que lo hiciera, por cierto, porque el grueso de las transacciones que ahora entran al país son las transacciones extrafronteras, más allá de lo que pueda ser contrabando y droga y eso, pero el grueso de ellas son transacciones entre particulares, porque el gobierno no solo que tiene quebrada una serie de actividades que ejerce, tiene quebrada su fuente de ingresos, que es PDVSA. Sí, bueno, lo cierto es que hay algo que está en el ambiente, y es un elemento que es el peor de los elementos que se pueden tener ante sí cuando se trata de hablar de economía, y es el elemento confianza. Aquí no hay posibilidad de mantener confianza en estas condiciones. Si cada quien, bueno, o estas partes o estas cuotapartes que se dice ser gobierno, trata de zarandearle el piso al otro contrincante interno, sin importarle la consecuencia de eso, obviamente en que nosotros no vamos a poder avanzar a la velocidad que necesitamos en este momento. Y por lo tanto, entonces tendríamos que plantearnos que este año simplemente va a ser más de lo mismo en materia política, y en la cuestión económica lo que determine la ciudadanía, que está desesperada por lo que está pasando y que trata de empujar hacia donde pueda hacerlo con el fin de sacarle algún provecho, o por lo menos hacerle frente a lo peor de lo peor, que es la hiperinflación, que por lo visto pues llegó para quedarse, con la anuencia y con la complicidad de una cantidad de funcionarios que definitivamente o no entienden lo que hay que hacer, o sencillamente entienden algo peor. Le importa un pito lo que le pase al ciudadano. De todo modo, Ligia, ¿tú tienes algún...? Hay un mensaje, sí, del señor Avelino Freitas. Dice, aquí en Lisboa hay como 1000 casas de cambio, pero no se puede enviar dinero a Venezuela. Imagínate, ¿no? O sea, muñeco de lujo, ¿no? No sé, creo que no, desconozco la razón, pero bueno, sería bueno averiguar por qué en todo caso no se puede enviar dinero a Venezuela. Eso debe ser por las sanciones. ¿Tú crees que sea por las sanciones? Yo pensé que era por el avión y la cuestión de esta semana, ¿no? El espectáculo de esta semana, ¿no? Bueno, todo eso está relacionado, pero si no me equivoco, uno de los problemas que hay
tiene que ver con las sanciones de la Oficina de Control de Activos Americanos, que va cambiando cada semana. Eso no es un blanco móvil, eso se va arreciando o aflojando según la política de los Estados Unidos. Entonces pudiera ser que lo que está pasando con las casas de cambio en Lisboa tenga algo que ver con eso. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya venimos como de la otra vía a través de Radio Caracas Radio. Por supuesto, pues los exhortamos a quienes nos están oyendo en este momento y puedan sentirse motivados a mandarnos sus mensajes, sus comentarios a propósito de lo que estamos tratando en este momento y que nosotros pues, quisiéramos ampliar precisamente a partir de la participación de nuestros oyentes. Vámonos a la pausa, George. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo. ¿A quién vas a entrevistar hoy que vas tan emperifollado y perfumado? ¿O es por el día de San Valentín? Cuéntame algo. ¿Saldrías con una chavista? ¿La llevarías a cenar o a bailar? ¿Le mandarías flores? ¿Crees que el amor sería capaz de vencer esas barreras ideológicas entre tú y ella? ¿Qué harías en la primera oportunidad en la que te invite a ver junticos una cadena de Maduro? ¿O cuando te invite a comer arepas hechas con harina Centinela? ¿O llevarle flores al fallecido? Al cuartel de la montaña. ¡Susto! Ay, Mingo. Te digo una cosa, y no creo que yo sea la única que actúe de esa manera, pero de un tiempo para acá, mis preguntas obligatorias antes de empezar a salir con alguien son: ¿eres chavista? ¿Votaste alguna vez por Chávez o por Maduro? Ay, chico, es que así me ahorro tiempo y disgustos. No me has respondido. ¿Saldrías con una chavista? Tú no sabes las cosas extrañas que hace el amor. Feliz día, chicos. Si no tienes planes para esta noche, avísame, que te tengo una amiga que te quiere meter mano. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Y dije, perdón, quien va a dar lectura a unos mensajes que estamos recibiendo y que por supuesto pues lo agradecemos infinitamente quienes lo están enviando. Steven Ojeda dice: con el aumento creciente de pasaje, tu sueldo prácticamente no existe. Te quedas sin dinero y ni siquiera para poder comprar el pan. Y Jorge Humberto Fernández dice: es cierto que Venezuela es el tercer país del mundo con más dólares en efectivo después de Estados Unidos y Argentina. Vaya, ¿qué dices Caramba. tú, Aurelio? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No sabemos que hay venezolanos con dólares fuera del país, porque históricamente muchos venezolanos pues han querido proteger sus ahorros, ¿no? Pero no sabemos si estamos en ese ranking, ¿no? No, yo creo que estamos hablando de dos cosas distintas, Edesio. Dólares en la calle circulando en efectivo, no creo que sea de los que más dólares tiene circulando en efectivo. Ahora, dólares de los venezolanos ahorrados fuera de Venezuela,
sí, en términos per cápita es uno de los países que más tiene, ciertamente es el más alto de toda América Latina y no de ahora, por cierto. Eso es algo que comenzó el Viernes Negro que celebramos la semana que viene del control de cambio, desde el control de cambio de 1983. Los venezolanos se dieron cuenta que sus ahorros en bolívares se pulverizaban con la inflación y con la manipulación monetaria y prácticamente los colocaron todos en el exterior, en bancos portugueses, españoles, americanos, canadienses. Y ese es un fenómeno que se ha acrecentado obviamente en los últimos años. Ahora la gente no quiere tener ni siquiera unos minutos un bolívar en el bolsillo, ya está bajo el colchón, guardan los dólares. Entonces, en ese sentido, sí, per cápita probablemente los venezolanos tienen más dólares que otras naciones. Eso, por cierto, es una desventaja y una ventaja, porque esos dólares están a resguardo de las políticas confiscatorias de los gobiernos que creen que pueden prácticamente hacer lo que quieran. Y por supuesto, lo ha hecho con creces. Y son, para el día que regrese alguna coherencia en el manejo económico venezolano, son potencialmente el primer caudal de inversión, entre comillas, extranjera, que va a entrar, o de ahorro extranjero, que va a entrar al país. Por cierto, es necesario hacer un comentario a propósito del comentario anterior sobre el tema del pasaje, ¿no? El pasaje lo tendemos a ver exclusivamente solo a partir del daño que nos provoca en el bolsillo. El problema está en que ese recurso que usamos diariamente para podernos movilizar en Venezuela, pues se ha convertido sencillamente en un castigo para las partes involucradas, es decir, tanto para el usuario del transporte como para el propietario de la unidad. Hace una semana apareció un aviso, yo no recuerdo exactamente si la cantidad son 250.000 unidades de transporte que va a importar el gobierno de Yutón otra vez, ¿no? Y uno quisiera saber en dónde están todas las unidades que ha importado el Estado venezolano en los últimos 20 años para justamente solucionar esto y que se ha transformado o se ha convertido en una verdadera farsa. Una farsa porque lo que se ha podido saber, y no solamente por informaciones nacionales, sino a nivel internacional, es el gran negocio que se ha creado alrededor de esto. Un negocio que la financia el propio ciudadano, no solamente por el hecho de usar esa unidad, sino por lo que ahora tiene que pagar. Y dentro de un desorden, dentro de una anarquía absoluta, que la vive siempre el usuario. ¿Por qué la vive el usuario? Bueno, porque es que el conductor tiende a veces a cobrar lo que le viene en gana en nombre de unas resoluciones que se adoptan en oficinas de las alcaldías, en las gobernaciones o en los propios ministerios, que terminan sencillamente en puro bluff. Ese es un tema que hay que evaluar. Ahora, esto no es un problema de ahora, esto es un problema históricamente prolongado. Uno todavía recuerda en la época del señor Diego Arria. ¿Se recuerda el señor Diego Arria cuando era gobernador del Distrito Federal? Bueno, ya teníamos unos Leyland y unos autobuses dentro de unos acuerdos que al final terminamos pues pagándolo a los usuarios cuando lo vimos desaparecer y luego convertido en parte de cementerios en diferentes lugares de Venezuela. Pero esa es la realidad del transporte, Aurelio. Perdón. Sí. Hay una razón para eso. Y es muy sencilla, pero es bueno que los oyentes estén conscientes. El negocio para todos los políticos y particularmente para los de este gobierno no es poner Yutons en la calle y mantenerlos circulando, es importar Yutons, porque la comisión que ellos cobran está dentro de la importación. Sí. Es cierto, ¿no? Sí, te estamos oyendo. Y después que están acá, se produce el fenómeno de no traen repuestos, porque eso no es interesante, deja poca comisión, lo que quieren traer es más unidades, y empiezan a canibalizar las que están aquí. Eso es lo que realmente sucede, y por eso es que estás sufriendo lo que tú estás describiendo. Lo extraño está en que tenemos hasta una ensambladora de Yutón, ¿no? Sí, ahora eso funcionará. ¿O estará dentro de esa lista de empresas quebradas que tenemos los venezolanos? Bueno, que la tiene el Estado venezolano. Es otro asunto, pero la tenemos aquí. Y según Maduro, como tú bien dijiste, anunció la importación de algunas unidades, pero también dijo que iba a incrementar la producción nacional de Yutón. ¿De qué de Yutón? Esa promesa no sé si es como la que hizo esta semana de que a finales de este año íbamos a llevar la inflación a un dígito. A lo mejor es igual a esa promesa, pues. Bueno, le eliminas uno, pero, o sea, lo borras y lo fotografías y lo pones públicamente, ¿no?
Pero bueno, esa es la realidad que estamos viendo nosotros en este ambiente. Aurelio, ¿crees tú que valga la pena definitivamente que hagamos algunos comentarios a propósito del Viernes Negro del año 2020, ¿no? Bueno, el Viernes Negro del año 2020, del aniversario, ¿quieres decir? Sí. Bueno, Eso que tú llamaste celebración, ¿no? Cuando dijiste celebración, dices, bueno, imagínate, tenemos desde el año... ya uno ni recuerda exactamente, desde el 18 de febrero de 1983, un viernes, ¿no? Cuando el presidente Luis Herrera estaba al frente del Estado y se dio un viaje para las islas del Caribe, no recuerdo si fue Aruba, Curazao, para justamente aplacar hasta el día martes lo que habría de ser aquella historia que no ha terminado hasta el día de hoy, ¿no? Pero que le hemos sufrido igualito. Sí, adelante. Edesio, esa historia en realidad no empezó el Viernes Negro. Como nosotros señalamos, o mejor dicho, señaló Boris Ackerman en uno de nuestros programas hace unos varios meses, ¿no? Esa historia empezó el día que el Estado se apropió del ingreso petrolero con la estatización de la industria petrolera y la creación de PDVSA como empresa nacional del Estado. Porque ese fue el momento en el cual 80 años de estabilidad económica empezaron a quebrarse porque el Estado venezolano era el dueño prácticamente de todas las divisas por virtud de tener el monopolio de la actividad petrolera. Antes de eso, en la actividad petrolera, los dólares los tenían los operadores y le pagaban en bolívares los impuestos al Estado. Una vez que el Estado recibía todos los dólares, ya no tenía un incentivo para mantener una tasa de cambio fuerte del bolívar en relación al dólar, como existió en todo el siglo XX, por lo menos en las primeras 3/4 partes del siglo XX. Y poco a poco se llegó inevitablemente al Viernes Negro y del Viernes Negro a la hiperinflación. Nosotros podemos trazar una línea recta prácticamente entre todos estos eventos, con algunos incidentes de intentar cambiar la situación. El gran viraje de 1989, los cambios que trató de implementar el presidente Caldera, unos intentos de estabilizar la economía al principio del gobierno de Chávez, pero en general se ha seguido siempre por la misma ruta. El gobierno tiene los recursos, el gobierno es todopoderoso y el gobierno hace el despilfarro que venga en gana con los recursos que le entran a la nación. Eso es el problema de tener una economía tan centralizada como es la economía venezolana, y el Viernes Negro sencillamente fue un punto de inflexión en el cual más nunca el bolívar llegó a recuperar el valor que tuvo durante la primera 3/4 partes del siglo XX. Bueno, ya no tenemos bolívar, lo que tenemos es petro, ¿no? Que no sabemos hasta cuándo, pero lo tenemos allí, lo tenemos como símbolo y como elemento del discurso permanente a nivel gubernamental para justamente hacer sentir y hacer creer que estamos en una ruta adecuada y no en esta ruta torcida con la que comenzamos, que en lo que nos trajo justamente hasta el Viernes Negro y ahí para adelante, ¿no? Ligia, no sé si tiene algún comentario. Omar Pérez dice, si entra en vigencia el impuesto en dólares, ¿cómo controla el gobierno esas transacciones? Se refiere para cobrarlo. Es el problema, no tiene cómo controlarlo. En el fondo lo que hace es hacer más subterránea la economía, hacerla más microscópica, hacerla más anárquica y no va a lograr lo que aspira, porque tú no puedes ir en contra de la realidad y la gente ya sabe cómo refugiarse en la economía informal para subsistir en una situación donde no se le ve salida, porque en lo que el gobierno empieza a tomar algunas medidas que lucen que van en la dirección correcta, algunas de las facciones internas, para evitar que eso suceda, le serrucha las patas a la política que se está tomando. Bueno, tú insistes en que definitivamente hay una fractura a nivel gubernamental que es la que hace posible que tengamos este despelote que estamos apreciando y con el que estamos conviviendo. Pero bueno, vamos a la pausa y cuando vengamos vamos a tratarlo nuevamente, Aurelio, porque definitivamente hay personas que nos han comentado, dice, ¿con base en qué?
ustedes se apoyan para hacer justamente ese juicio, ¿no? A propósito de lo que son las facciones que hay dentro del equipo de gobierno, si se le puede llamar equipo a esto. A la pausa, don George. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Bueno Restaurant puedes vivir momentos únicos y especiales con tu familia, amigos y compañeros de trabajo al disfrutar del más variado y excelente menú elaborado por artesanos de la gastronomía nacional e internacional. Acércate y compruébalo en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, una exquisita realidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestras conversaciones de esta mañana sobre temas económicos, no solamente con la participación de nuestros oyentes, sino también con quienes nos están enviando unos mensajes muy interesantes a propósito de lo que hemos dicho, ¿no? Yoyo Juárez dice, el dinero es exactamente como el del juego de Monopolio. Y Hugo Duarte le responde, yo creo que los billetes de Monopolio valen más. Sí. Fernando López dice, los euros se están recibiendo al mismo valor del dólar. Opa. De repente Aurelio podría hacer un comentario al respecto. Se toca un acto de viveza intermedia, sí, ¿no? Sí. Yo no creo que sea viveza. Yo creo que esas cosas no las podemos achacar a la viveza, sino a la realidad económica. Es mucho más difícil transar los euros que los dólares. Los dólares tienen más aceptación. La gente no conoce tanto el euro. Los euros lo está inyectando, por cierto, el gobierno. Los dólares lo está inyectando el sector privado, o sea, los ciudadanos. Porque los euros llegan de Rusia o de Turquía y son inyectados en efectivo a través de la banca nacional por el gobierno. Y el gobierno quisiera ver más transacciones en euros que en dólares, pero la gente le tiene desconfianza por desconocimiento al euro y eso hace que las paridades se acerquen, o sea, que como un descuento de un 10 o 12% sobre el valor del euro. Fernando López Rosado dice, en las Mercedes se siguen construyendo torres financieras y comerciales, pero todas están vacías. Y Hugo Duarte dice, ahora hay un negocio con los dólares deteriorados, o sea, los que están rayados y rotos. Te los compran a la mitad de su valor y después ellos van y los cambian al precio oficial o más. Bueno, yo no sé a quién se lo cambian a más del precio oficial, porque un dólar vale un dólar y que hasta donde yo sé, el Tesoro americano, que es el que lo recibe finalmente, es el receptor final, lo recibe al precio de un dólar. Así que lo más es un sueño de alguien. Ahora, los deteriorados tampoco creo que el que lo reciba deteriorado vaya a ganar esa diferencia. Ahí debe haber un mecanismo de traslado hasta llegar al punto donde lo recibe la Reserva Federal y debe haber intermediarios que juegan a garrote. O sea que el que lo recibe a lo mejor está ganando una fracción de la diferencia. Vamos a aprovechar el comentario que se hizo anteriormente con respecto a las Mercedes. Es atrevido, ¿no? Atrevido, pero bueno, ya es parte de lo que es el dicho popular, ¿no? De la misma manera
que en este momento se dice que hay una construcción en masa de edificios, lo importante es poder saber quiénes están financiando estas instalaciones financieras y no financieras que se están haciendo en la zona de las Mercedes. Las Mercedes en algún momento fue un motivo de una causa de polémica, ¿no? Porque se estaba prácticamente destruyendo una zona residencial hermosísima que tenía la ciudad capital y que estaba convirtiéndose en centro de restaurante. Bueno, hoy definitivamente ya prácticamente la parte de residencial ha desaparecido. Pero la cuantificación de los metros de construcción que se están llevando a cabo en la Mercedes pone la piel de gallina. Y eso pues nos lleva también a esa frase que hemos usado nosotros acá con respecto a los dólares. ¿De dónde salen tantos dólares? ¿Quién se ocupa de distribuir tantos dólares en la ciudad? ¿Y cómo es que hasta los muchachos y las muchachas que están en la calle trabajando en la economía informal andan con los bolsillos llenos de dólares? Uno dice, bueno, alguien los tiene que estar distribuyendo, alguien los tiene que estar entregando. Bueno, igual pasa con la propiedad de esta serie de edificios que se está haciendo en la zona de las Mercedes en Caracas. Es importante, es un ejercicio interesante. Sencillamente exhortamos a quienes quieran tener alguna información detallada de lo que está pasando definitivamente en esa zona de la ciudad, que se ocupen no es un problema de investigar, es un problema de saber cómo es que en Venezuela, dentro de lo que nos está pasando, se da esta construcción en masa de edificios que hoy están vacíos, pero pueden tener la seguridad de que mañana no lo estarán. Steven Ojeda dice, las líneas de transporte cobran en rutas cortas 5.000 bolívares y rutas largas hasta 20.000 en Caracas. Afuera de las rutas del Tuy y Guarenas cobran más caro. Eso es verdad, eso es cierto, y eso ya se ha convertido en información reiterada de parte de algunos medios impresos de la zona del estado Miranda, y lo han estado alertando, pero aparentemente esto es con consentimiento de alcaldía y alguien lo permite. O sea, aquí no se hacen las cosas si no hay un acto de tolerancia de parte de quienes tienen la responsabilidad de ejercer la autoridad, y que sencillamente pues se hacen los indiferentes ante esta situación, que la termina pagando el usuario, o sea, el ciudadano de a pie. Abraham Bencid dice, llegó Carlos Andrés Pérez a nacionalizar el petróleo y empezó la destrucción. Estatización, no nacionalización, definitivamente. Aquí está en manos del Estado, no en manos de la nación. No es así, señor Concheso. Sí, bueno, lo que pasa es que el término es nacionalización. Cuando tú lo vas a traducir a cualquier otro idioma, lo que te sale es nacionalización. Pero sí, es una estatización porque en ese momento había 3 empresas privadas venezolanas que también fueron estatizadas junto con todas las grandes operadoras. Eran incipientes operadoras venezolanas que les jalaron también la propiedad. Pero yo creo que el señor tiene razón, en ese momento fue que empezó realmente el proceso de deterioro que nos ha traído 40 años después a esta debacle que ha hecho que la tercera economía de América esté ahora por debajo de Haití prácticamente en su actividad económica. Hugo Duarte dice, la supuesta normalización del país sigue pa'lante, tanto por el régimen, empresarios, comerciantes y por el ciudadano de a pie, y más ahora que vienen los carnavales. Bueno, es que estamos permanentemente en carnavales. Eso no es que vienen los carnavales. Lo que se hace es diversificarse el carnaval, porque aquí todo el mundo, aquí hay más de uno anda disfrazado, ¿no? de gerente, de operario eficiente, y al final es un disfraz, ¿no? Porque en el fondo la realidad económica nuestra nos demuestra que definitivamente si de algo hemos carecido los venezolanos es de una gerencia respetable y acorde con lo que un país, como lo acaba de decir Aurelio, pues que en algún momento tuvo en la cúspide de las grandes ventajas económicas de América Latina, pues hoy da pena, es la verdad. El usuario de la cuenta en Twitter, Di Algo Positivo, dice, ni Merlín ni Mandrake entienden la economía. La economía de Venezuela, simplemente porque no tiene reglas ni orden alguno. Todo se hace según el gobierno vea cómo le saca provecho de forma impositiva, más que en beneficio de la economía misma. Bueno, sí, esa es la realidad también, ¿no? Dentro de eso de parte y reparte del poder, supuestamente pues hay algunos ministros que responden a una línea y otros responden a otra, y en eso estamos hablando de unos responden a Miraflores y otros responden a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Jorge Fernández Dávila dice, Venezuela algún día podría tener una economía de corte liberal, con políticos que siempre han vivido el socialismo, los presentes y los del pasado.
Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Debería ser la aspiración de todos los venezolanos, pero los políticos no salen de la nada. Los políticos son producto de procesos electorales o de procesos de fuerza que las naciones toleran. Entonces, hay países que se han curado del virus del populismo, y un ejemplo cercano, por cierto, es Perú. En Perú se logró superar eso, y hoy en día los peruanos no se les ocurre poner en el poder a alguien que hable como habla Nicolás Maduro o como hablaba Hugo Chávez. Hay otros países que luce que se han curado de eso, pero que de repente ve uno como un resurgir sospechoso del pasado, como es el caso de Chile, con lo que vimos en los disturbios de Chile hace poco. De manera que hay de todo bajo el sol en ese sentido, pero al final son los pueblos los que escogen, o por desidia o por decisión voluntaria, el tipo de régimen y gobierno que lo gobierna. Yo recuerdo lo que sucedió cuando la ya privatizada Sidor, que tenía accionistas clase B, que se recibían unos dividendos muy jugosos, trabajadores que recibían y jubilados que recibían dividendos muy jugosos, aplaudieron la reestatización que llevó a cabo Chávez en el 2007, si no me equivoco, y miren dónde está Sidor ahora. Creo que no produce un solo lingote de acero, ¿no? Por lo menos se produce el recuerdo de una persona que era dirigente sindical, que esperemos que esté bien, que es un señor que le llamaban Acarigua, ¿no? Que era el gran defensor de esa acción nacionalista venezolana de quedarse con esa empresa. Decimos quedarse porque al fin y al cabo la tomaron y la anularon, ¿no? Porque no produce absolutamente nada. Si me permite, si tú supieras, yo conozco al sujeto y dio la casualidad que por esos tiempos coincidimos en un vuelo de Puerto Ordaz a Caracas. Y Acarigua lo que me dijo a mí es que la presión de sus afiliados lo llevaba a tomar esas posiciones, que él sabía que eso no era lo mejor para ellos, pero la presión era muy grande. Querían que se volviera a renacionalizar los propios trabajadores que se habían beneficiado de la privatización. Imagínese cuando alguien confiesa eso en esos términos y en esas condiciones, Aurelio. Imagínese. Bueno, Ligia. Javier Carpio dice, señor Aurelio, ¿no cree usted que el gobierno aplica esas medidas porque está probando sin darse cuenta cuál es la mejor medida y sigue probando y probando? Para decir pega una. Me imagino. Steven Ojeda dice, la circulación del dólar en la calle es tan cotidiano que en los negocios se ven los precios como si estuviéramos en Estados Unidos. Sí. Y Raúl Lazo dice, ¿es confiable abrir cuentas en dólares en Bancaribe en una economía sumergida en la anarquía y la desconfianza? Bueno, son tres muy buenas preguntas. Yo diría que lo de que dice del ensayo y error del gobierno, no. Yo no creo que tiene nada que ver con ensayo y error. Creo que tiene que ver con luchas internas de poder dentro del mismo gobierno que le serrucha las patas, un grupo le serrucha las patas al que implementa algo de cierta coherencia económica porque le conviene más la anarquía. Y en cuanto a las otras cosas, es una decisión personal el que vaya a abrir cuentas en dólares o no. Creo que eso es más bien para compañías, pero está el riesgo con la falta de derechos de propiedad y la falta de imperio de la ley que hay en Venezuela, que en algún momento sencillamente por la fuerza, con un decreto o con una ley o como quieran, pero con la fuerza al fin, el gobierno decida apropiarse de esos dineros. Sería una locura por parte del gobierno hacerlo, pero con las cismas internas que él tiene, cualquier cosa puede suceder. De manera que indiscutiblemente es un riesgo abrir una cuenta en dólares. Criollísima 2012 dice, amigo Concheso, lo del euro ciertamente es menos aceptado, pero déjeme decirle que muchos inmigrantes europeos tienen sus ahorros en euros. Asimismo, la diáspora en Europa maneja y envía esa moneda. Sí, pero en diciembre hasta el banco... No, yo no tengo duda. Sí. No tengo duda que eso sea así, pero cuando comparas la diáspora europea con la diáspora de América Latina y de a América del Norte, nosotros vivimos en la zona de influencia del dólar, no del euro, y es por eso que se compra el euro de descuento.
antes de despedir esta parte del programa, y a Aurelio también, dice, se estima que vienen sanciones más severas a los del gobierno de Venezuela, por supuesto. ¿Cómo nos va a afectar nuevamente? Bueno, eso es parte de la puja política del problema intraficable entre las partes encontradas en Venezuela. Más sanciones, menos sanciones, indiscutiblemente Estados Unidos está usando eso como una especie de garrote y zanahoria. Y tendremos que ver cómo se desarrolla esto, sobre todo con los cambios políticos que están sucediendo en Estados Unidos, que ha entrado plenamente en una elección presidencial, y lo que va a privar durante el año 2020 va a ser los intereses electorales tanto de la oposición demócrata como del presidente Trump, y en ese sentido la carta Venezuela, por así decirlo, estará centrada en cómo afecta lo que haga Estados Unidos a los votos en el estado de la Florida, que es donde hay la población venezolana, nicaragüense y sobre todo cubana más importante, y es un estado clave para el triunfo o la derrota en las elecciones presidenciales de noviembre. Bien, vamos a una pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Por supuesto, como siempre, le agradecemos a quienes se han estado comunicando con nosotros. Tenemos algunos comentarios adicionales con respecto a algunos temas internos que no podemos dejar de mencionar. A la pausa, George. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés, y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas productos para tu aseo personal, acércate a la Casa del Jabón. Allí te ofrecen crema dental, desodorantes, jabón de tocador, champú, enjuagues, cepillos dentales, papel higiénico, toallas sanitarias, afeitadoras y champú sin sal de fabricación propia. Todos a precios sin competencia y de primera calidad. Si vas, lo comprobarás y le sacarás el mayor rendimiento a tu presupuesto familiar o personal. La Casa del Jabón está ubicada en La Candelaria, Avenida Universidad de Monroy Atracabordo. La Casa del Jabón tiene la solución. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana es La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros vamos a los minutos finales del programa. Nos quedan todavía unos 8 o 10 minutos, pero sin embargo, quisiéramos alertar que Aurelio ya no va a estar con nosotros a partir de este momento. Se tuvo que retirar por el día de hoy. Exactamente, por una cuestión de orden profesional que tiene que atender en este instante. Pero bueno, nosotros seguimos en lo nuestro. Hubo una serie de comentarios relacionados con la parte del euro, ¿no? Nosotros tuvimos la posibilidad de conocer a algunas personas que prestan servicio al Estado y que el año pasado, a finales del año pasado, estaban recibiendo algunos pagos, algunas compensaciones en euros, ¿no? Y ahí fue cuando justamente nació el interés por profundizar qué era lo que estaba sucediendo con los euros a nivel de las empresas del Estado. Y sí, en efecto, se compensa el ingreso. La única manera como se puede sostener algún grupo de trabajadores es compensándolo con moneda dura, ¿no? O sea, porque el bolívar no atrae, no les atrae ni les motiva ni les convence para permanecer allí. No sé si hay algún comentario adicional sobre esto, pero hay una cuestión que sí no podemos dejar de mencionar en este instante, y lo publican hoy algunos medios impresos, y es el regreso de una cantidad de venezolanos al país. Supuestamente hay un titular de Bloomberg que me llamó la atención que dice: el presidente Maduro comienza a creer en el capitalismo y los venezolanos que se fueron comienzan a regresar. La doble situación que se crea en este momento. No sabemos si definitivamente lo que está pasando en el país hace posible que haya interés en el regreso de algunos compatriotas, pero sin embargo no podemos dejar de estar pendientes de esto,
Porque lo que se ha venido hablando en las últimas semanas es que, por el contrario, que estaba previsto que para el año 2020 se migraran otros 2 millones de venezolanos, pero lamentablemente pues ha habido una serie de restricciones a nivel internacional y ese grupo no se va a marchar. Ahora, lo que sí es cierto y lo tenemos que comentar es la manera casi ofensiva, ¿no? Como el Estado venezolano le ha negado a los venezolanos el derecho a viajar, a irse. No solamente a marcharse, sino sencillamente a hacer viaje cuando se le vence su pasaporte. Es una cosa definitivamente ofensiva, grosera, irrespetuosa y hasta no vamos a caer en el terreno de lo peor, pero es que definitivamente ya Venezuela le ha puesto la llave a esta cárcel que se llama la obligación de estar acá por la fuerza, o sea, el costo definitivamente de un pasaporte venezolano. Yo no sé si en otra parte del mundo costará tanto, ¿no? Pero es que lo más curioso es que Lo que pasa, y disculpa que te interrumpa en eso, es que claro, la mayoría de los venezolanos ganan en bolívares y está tasado en bolívares, pero al llevarlo a dólares, bueno, igual, en dólares es muy caro igual, porque cuesta $200 sacarse un pasaporte nuevo. Y $100 es renovarlo. O sea, estamos hablando que $100 son 7,5 millones y $200 son 15 millones. O sea, es bastante cuando lo ves en bolívares. Cuando lo ves en dólares, quizás el de $100 no es tan costoso, pero cuando ya lo llevas a 200 para sacarte un pasaporte nuevo, evidentemente sí se hace costoso. Lo que sucede es que hay muchas personas que sí logran no solamente obtener el pasaporte, sino que sencillamente siempre hay llaves que abren ciertas puertas que se prestan para esta cuestión. Entonces al final tú te das cuenta que detrás de esto es cierto, hay una realidad y es que el Estado venezolano necesita dinero para hacerle frente a sus obligaciones, a sus gastos diarios, ¿no? Pero también hay que comprender que en la mitad del camino ese pago no necesariamente llega a las arcas públicas, se queda en la mitad del camino y eso es promovido con algún propósito más allá de lo que significa definitivamente tener la ventaja de poder tener en una gaveta o en el bolsillo un pasaporte. Es decir, hay de todo y es la gran tragedia, no solamente venezolana, sino latinoamericana, que figura en distintas partes. Si hay una verdadera causa de pena por América Latina, es cómo es que la corrupción en esta parte del mundo se siente a todos los niveles. Sí, señor. Y nosotros tenemos que decir que lamentablemente, por estar en conocimiento de casos y ejemplos, uno dice, es que también en nuestro país definitivamente esto no cede, esto se incrementa con mucha violencia y con verdadero asco, y perdonen la expresión tan dura, pero es definitivamente molesto, indigna saber esto, ¿no? Derwin Torres dice, aquí en Venezuela hace falta la educación financiera a sus ciudadanos y voluntad popular. En Nirgo, estado Yaracuy, se están capacitando personas para que generen su propia riqueza. Bueno, es que es así. Ahí nosotros debemos estar entrando en las próximas semanas con una serie de entrevistas en donde hay una serie de propuestas y de situaciones relacionadas con la economía venezolana, más allá de lo que significa esta diatriba que nosotros a veces abordamos los fines de semana. Hemos dicho en distintas ocasiones que aquí están pasando cosas, y cuando decimos que están pasando cosas no necesariamente son de esas otras cosas a las que nos referíamos hace unos minutos. Son cosas positivas, son cosas interesantes. Algunas como ejemplo de venezolanos que se han atrevido a jugársela aquí y dentro del país en la promoción de empresas. En otros casos, de empresas internacionales que están en el país y que se han unido a propuestas que están haciendo posible que algunos venezolanos tengan la opción de montar alguna empresa con ese tipo de asistencia. Hay algunas de ellas que definitivamente no solamente motivan, sino que lo hacen sentir a uno orgulloso, no solamente de ser venezolano, sino de lo que están haciendo algunos hermanos venezolanos para que alguna vez también
dejemos de tener un país como referencia negativa de lo que tenemos ante el resto del mundo. Es una verdadera pena que en estas semanas, cuando hemos estado al tanto de eso, porque hemos estado participando en algunas cuestiones de orden profesional, que lo que más se imponga en el discurso internacional sea la triste situación que tenemos los venezolanos con la cuestión política. En algunos momentos desde los propios cargos públicos y en otros momentos desde la responsabilidad de que los voceros venezolanos desde las posiciones de mando se traduzcan en acciones en contra de los propios venezolanos que tienen empresas dentro y fuera del país, creyendo siempre pues en que los venezolanos sí podemos definitivamente cambiar y modificar por lo que estamos pasando y lo que estamos sufriendo, ¿no? Sí, Abraham Bencid dice, yo pongo mis reales en dólares en la banca para que los cubanos los dispongan. Bueno, esos son justamente los componentes de la desconfianza que tenemos en el país y que al gobierno y a los que tienen opción y a la alternativa de ser responsables de la jefatura del Estado, pues hagan lo que corresponde y es justamente crear eso que llamamos confianza. Lo que han hecho los peruanos, por ejemplo, es justamente construir y hacer confianza y hacer posible un país a partir de una economía distinta. Y el último mensaje que creo que podemos leer por el día de hoy, de Criollísima 2012, dice: las cuentas en dólares en banco no son confiables. El riesgo en este país es supremo. Volvemos al término confianza. Corresponderá a la banca construir confianza, convencer a los venezolanos que tengan algunos dólares que lo puedan depositar en Pero depende de la banca. Bueno, la banca tiene reglas de juego. Suponemos que la banca tiene... Que el gobierno puede cambiárselas en cualquier momento. Bueno, eso sí, ¿verdad? Eso es verdad. No, y más cuando, como lo decía Aurelio hace unos minutos, y es que lamentablemente pues ese cambio de reglas de juego a veces por capricho y en razón de estos grupos que están dentro del control del Estado. Bueno, nosotros nos vamos. Le agradecemos a ustedes infinitamente todo lo que hicieron posible para que pudiéramos diversificar lo que estábamos tratando. Aquellas personas que nos mandaron mensajes y no leímos, bueno, en algunos momentos hay mensajes que no se pueden leer, lamentablemente, ¿no? Si es que definitivamente le queremos seguir dando una demostración a nuestros oyentes de que este es un país que por encima de todas las situaciones adversas que estamos viviendo, pues miren, nos cuidamos por lo menos de ser medianamente decentes, ¿no? Porque a veces se desvirtúan las cosas sin que nos demos cuenta, ¿no? Pero bueno, sigan ustedes con Radio Caracas Radio, nos vemos la próxima semana. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida